Al menos me sube 150 euros al mes. El Euribor está muy alto, pero bueno, al ser tan caro el alquiler, nos jugamos a eso, a buscar una hipoteca. Hipoteca no quiero. ¿Por qué? Pues porque ahora pagas 500 y después el año que viene pagas 1000. Casi 8 años de salario necesitan las familias españolas en bruto para pagar íntegramente una vivienda, es lo que dice el Banco de España, con unos tipos de interés ahora mismo en el 4,5% y unos precios en los alquileres que tampoco paran de subir. A pesar de la última ley de vivienda que intenta regular estos precios y que entró en vigor el pasado mes de mayo, bueno, pues los resultados ahí están. De momento no funciona. Al final, los que sufren las consecuencias son los ciudadanos, que cada vez tienen más difícil acceder a una casa. Vamos a intentar responder hoy a qué podemos hacer ante esta situación. Vamos a ver la diferencia que hay entre las comunidades autónomas para acceder a una vivienda. Y estamos en plenas negociaciones para la formación de un nuevo gobierno. Todo apunta a que, presidido por Pedro Sánchez, veremos si en esas negociaciones hay un tema clave, lo saben, es la amnistía. A la espera de saber también si eso se va a materializar o no y las implicaciones políticas que puede tener, queremos ir más allá, hacernos la gran pregunta sobre nuestro sistema penitenciario. ¿Es un error pensar en la cárcel como un castigo? ¿Podemos hablar de perdón si hablamos de ese ámbito de las prisiones? Hoy vamos a intentar dar respuesta a todas estas cuestiones. Comenzamos aquí la gran pregunta. Sinceramente me tuve que ir a las afueras de Barcelona para poder estar equilibrando mi salario con mi alquiler. Claro, es difícil encontrar un piso para vivir una persona sola con un sueldo, entonces la gente lo que hacemos es buscar habitaciones. La cuota al menos me sube 150 euros al mes. El Euribor está muy alto, pero bueno, al ser tan caro el alquiler, nos jugamos a eso, a buscar una hipoteca. Hipoteca no quiero. ¿Por qué? Pues porque ahora pagas 500 y después el año que viene pagas 1000. Pues sin duda estamos hablando, lo hace la calle también, de los principales problemas, uno de los principales problemas que tenemos hoy en día, el acceso a la vivienda, la situación actual con la subida de tipos, también con la inflación que ha convertido eso de tener una vivienda en propiedad en algo, bueno, pues prácticamente reservado a los pocos que pueden pagarlo. Pero no solo comprar, también alquilar es prácticamente misión imposible a día de hoy en muchas ciudades, sobre todo precios por las nubes, ciudadanos que se ven obligados a compartir piso. Ya no hablamos de gente tan joven, además, este es uno de los cambios importantes y la gran pregunta es ¿qué hacemos? ¿Dónde y cómo vamos a vivir? Y para intentar dar respuesta a todo esto nos acompañan en plató el catedrático emérito de Geografía Humana de la Universidad Autónoma, Julio Vinuesa. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Beatriz Toribio, que es directora adjunta de Masteos, experta también en vivienda. Beatriz, buenas noches. Muy buenas noches. La primera pregunta, partiendo como punto de inicio, es si el problema fundamental coincidimos en que es la falta de vivienda o hay más. ¿Hay un añadido a esta situación y a la evidencia de que faltan viviendas? Bueno, faltan viviendas, había que preguntar dónde y qué viviendas, para quién, porque efectivamente según el último censo en España hay 26,6 millones de viviendas y 18,5 millones de hogares, es decir que hay una vivienda y media por hogar. Esos datos que muchas veces se utilizan referidos al conjunto de España son poco significativos, porque efectivamente el problema de la vivienda es un problema local, es un problema que se manifiesta en determinados ámbitos y para determinados grupos sociales. Efectivamente hace falta más viviendas porque hay personas que no pueden acceder a una vivienda digna y adecuada, a un alojamiento digno y adecuado, y muchas más tienen que hacer un esfuerzo excesivo para conseguir ese objetivo, ¿no? Lo que ocurre es que no tenemos información suficiente. ¿En qué sentido? Bueno, pues no conocemos con la precisión necesaria la situación del parque de viviendas, cuántas viviendas hay, en qué situación están. Sabemos que tenemos un parque antiguo que necesita ser rehabilitado, ser reformado. No sabemos en qué se están utilizando las viviendas, porque no todas las viviendas se están utilizando. Lo que en principio se construyeron para viviendas, para dar respuesta a esa necesidad, se están utilizando para otras cosas, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues, por ejemplo, la vivienda turística, ¿no? Por poner un ejemplo claro. Y hay viviendas vacías. Hay viviendas vacías porque no son habitables y que necesitarían ser reformadas. Bueno, en definitiva, no conocemos la situación del parque con la precisión necesaria y tampoco conocemos
con la precisión necesaria, con los estudios necesarios, la necesidad de vivienda, porque la dinámica sociodemográfica en los últimos años nos presenta unas necesidades distintas, ¿no? Los hogares son diferentes, las unidades de convivencia son diversas y en muchos casos efímeras. Bueno, nos encontramos en una situación diferente. El problema de la vivienda efectivamente es un problema de hoy en día, es un problema de hoy en día, es un problema permanente. Esta situación que tenemos ahora, muy llamativa, se ha repetido a lo largo del tiempo. Hay referencias históricas en las que se nos habla de situaciones como la actual. Es un problema crónico que requiere un estudio mucho más profundo. No tenemos información estadística y no hay razón para que no la tengamos. Y no tenemos el conocimiento necesario del sistema residencial. Es decir, efectivamente los precios del alquiler en Madrid son altísimos. Y a veces se pretende decir, bueno, pues lo resolvemos bajando los precios, obligando a que se bajen los precios. Bueno, el problema es muy complejo, intervienen muchos agentes, muchos factores y requiere un tratamiento consensuado y a largo plazo. Tenemos, por tanto, falta de información, como resumen a lo que está diciendo Julio, falta de información, no tener todos los datos que necesitamos, una sociedad cambiante también, tenemos, bueno, un parque de vivienda que efectivamente tiene carencias y tenemos políticas que en muchos casos no funcionan, como esta línea general que se han tomado en algunos casos de intentar bajar los alquileres, consiguiendo en muchos casos el efecto contrario. ¿Y entonces qué hacemos, Beatriz? Pues necesitamos trabajar en diferentes puntos. Evidentemente, conocer esa situación por esa falta de datos que comentaba Julio. Se necesita oferta de vivienda, pero sobre todo oferta de vivienda asequible y oferta de vivienda en alquiler. ¿Por qué? Porque España, el mercado de la vivienda ha estado desequilibrado, siempre ha primado la propiedad. Y estamos viendo, sobre todo por razones de dificultad de acceso a la compra, que según los últimos datos del INE, en los últimos 10 años, el porcentaje de personas que viven en alquiler ha crecido un 20%. Pero aún así estamos muy lejos de la media europea, que está en el 30%, en España está en el 16% a precio libre y en torno al 24% si tenemos en cuenta otro tipo de alquileres. Pero esto va a ir a más porque están cambiando nuestros modelos de familia, nuestros modelos de trabajar y también las nuevas generaciones vienen con otro tipo de inquietudes. Es decir, ese mercado tiene que crecer, pero sobre todo tiene que crecer en lo que se considera la vivienda asequible, que está entre la vivienda social y la vivienda de precio libre. Y también tenemos un déficit muy alto de vivienda social. Esto sobre todo porque se ha construido vivienda social en nuestro país, creo que son en torno a 6-7 millones de viviendas, pero esas viviendas pasaron a manos privadas porque perdieron esa protección social. Luego tenemos que tratar entre todos de que se construya esa vivienda social y esa vivienda asequible para que precisamente quienes tienen, porque es verdad que no tenemos todos los datos, pero es cierto que hay un problema de acceso a la vivienda, para que esos segmentos con menores recursos, esas rentas medias bajas o rentas medias que tienen dificultades para acceder al mercado del alquiler, al mercado de la compra, puedan acceder a la vivienda. Para eso, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos atraer, primero que la Administración tome esa responsabilidad de desarrollar esa vivienda social, pero esa vivienda asequible no se va a poder desarrollar solo con dinero público porque tenemos un déficit altísimo. Necesitamos a la inversión privada y a la inversión privada hay que hacerle atractivo invertir en vivienda. Y en estos momentos, por temas fiscales, por temas regulatorios y un sinfín de circunstancias, es muy complicado construir vivienda en nuestro país. Luego lo que hay que hacer es tener valentía, voluntad, sobre todo voluntad política, y de una vez por todas tomar este problema por las riendas y no de ir dejándolo pasar y tomar medidas que precisamente como el control de alquiler es contrario a lo que necesitamos. Hablas de favorecer la inversión privada para esa vivienda no social, que es la que construye, resumiendo, la Administración, por decirlo así, sino vivienda asequible que construye la iniciativa privada, pero que necesita, y pública, las dos cosas. Que necesita las facilidades. Os quería preguntar si esto significa, por ejemplo, hubo en su momento, antes de la burbuja inmobiliaria, mucho debate sobre la ley del suelo, que de alguna manera liberalizaba y sí que hizo que empezasen a crecer construcciones por todas partes, con la burbuja que vino después. ¿Sería la solución algo así? O sea, volver a una especie de mercado, no sé, de vía libre para la construcción, para la concesión de suelo, porque ya hemos visto también los efectos. Es que también estamos ahí un poco enredados. Bueno, yo creo que no. O sea, yo creo que además
Los hechos lo ponen muy claro, ¿no? El exceso de oferta o la oferta de vivienda, como ocurrió con la ley del todo urbanizable de finales del siglo 96, no resolvió el problema. Es más, produjo una burbuja. Pero bueno, son situaciones coyunturales que forman parte de ese sistema residencial al que me refería. Y yo creo que lo que tenemos que reflexionar precisamente sobre en qué consiste el problema, ¿no? Diferenciar entre necesidad de vivienda y demanda de vivienda, porque toda la necesidad de vivienda genera demanda o debería generar demanda, pero no toda la demanda es necesidad. Y entonces la vivienda a lo largo de muchos decenios se ha visto en España como parte del proceso de urbanización, parte del proceso de desarrollo. Cuanto más se construya, mejor. Decía Beatriz que hay que construir viviendas asequibles. Yo diría que hay que conseguir que el parque sea asequible, que hay que optimizar el uso del parque que tenemos. También, efectivamente, habrá que construir viviendas. Y habrá que construir viviendas con una mentalidad distinta, porque tenemos una sociedad distinta, radicalmente distinta, en la dinámica sociodemográfica, en la composición de familias, pero también desde el punto de vista tecnológico, etcétera. En definitiva, hay que repensarlo todo, pero repensarlo desde esa idea de que el tema es muy complejo y, desde luego, con medidas de urgencia puntuales, atajos, es decir, pues bajamos los precios, efectivamente no se llega a ninguna solución, ¿no? Hay que plantear la necesidad, hay que poner de manifiesto, una vez más, la necesidad de más información, de conocimiento y después, obviamente, de consensuar medidas a largo plazo. Es necesario, pues si se quiere, un pacto estatal sobre la vivienda, pero un pacto estatal en el que participen todos los agentes que intervienen y que deben intervenir. Efectivamente, las administraciones deben garantizar su coordinación, su cooperación, porque muchas veces el primer problema es que las administraciones no cooperan, incluso se entorpecen. Hay que colaborar, lógicamente, con los agentes privados, con el capital, con los promotores, el sector financiero. Hay que cooperar, colaborar, consensuar con los propietarios de las viviendas. Efectivamente, en España la inmensa mayor parte de las viviendas en alquiler son de pequeños propietarios y hay que consensuarlo con ellos. La ley de vivienda recientemente aprobada es precisamente un ejemplo de lo que no, en ese sentido, ¿no? Que ha perjudicado a los propietarios y con ello a los posibles inquilinos. Y de lo que no se debe hacer es una ley que no está consensuada, ¿no? No está consensuada, incluso en algún momento parecía que a propósito, o sea, decir, no. Y claro, bueno, pues hay anunciados y presentados ya recursos, incluso por los que la votaron, lo cual es, pues claro, es un despropósito. Estamos ante un problema muy complejo, muy difícil, que requiere muchos recursos. Y claro, pues este tipo de cosas es poner efectivamente piedras en el engranaje. Destacas, Julio, el consenso, la necesidad incluso de un pacto de Estado. ¿Por dónde habría que empezar? ¿Por qué medida concreta? Hablábamos antes de que no sería solución esa liberalización así general del suelo como la que ya se dio a finales de los 90. ¿Por dónde habría que empezar? En una medida concreta, aunque sea muy difícil, el problema efectivamente es muy complejo. O sea, no hay medidas mágicas. Eso está más que claro. No hay medidas mágicas, pero hay medidas que están funcionando. Yo, por ejemplo, el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, que es la administración cede el suelo a cambio de que la promoción construya unas viviendas bajo unos determinados estándares y unos determinados precios y a una determinada demanda. Creo que por ahí se puede hacer bastante. Segundo, vemos que el problema del acceso a la vivienda es sobre todo en las grandes ciudades y sobre todo esa mayor dificultad de acceso. Hay estudios, esta semana se conocía uno, de esas personas que ganan menos de 1.000 euros tienen que hacer un esfuerzo del 50% para poder comprar o alquilar una vivienda, ¿no? Luego hay que enfocar las medidas en ese sentido. Y luego yo creo que un tema muy importante de cara al acceso a la vivienda en alquiler, y que es una medida que se puede hacer, es como consecuencia, ¿no?, de ese mercado de alquiler que está en manos de pequeños propietarios, es dar seguridad jurídica a
esos propietarios. Porque, claro, regulas precios, controlas precios, pero no das ninguna medida a favor del propietario para que se sienta más seguro de cara a un impago, de cara a una ocupación. Y luego, yo creo que un tema fundamental también, y que creo que también es gran parte, ¿no?, de lo que explica esa dificultad de acceso a la vivienda, es nuestro sistema laboral, la precariedad laboral, los bajos sueldos, etcétera. En este sentido tiene mucho que ver con todo lo que está pasando, ¿no? Porque el precio de la vivienda, lo comentábamos antes de comenzar, ¿no?, ha crecido mucho en los últimos años, pero los sueldos no. Hemos perdido poder adquisitivo, y eso a los segmentos con menores rentas es lo que les perjudica de cara a acceder a esa vivienda. Vamos a ver los datos concretos de esto que está comentando Beatriz, hablando de precios, del esfuerzo para pagar esas viviendas, que es inmenso. De hecho, podemos decir que dedicamos años, bastantes, de nuestro trabajo solo y exclusivamente a pagar una casa. Es lo que apunta el Banco de España. Patricia Navarro. Sí, Javier, buenas noches. La subida de tipos y de precios está repercutiendo en el dinero que los hogares destinan al pago de la vivienda. En concreto, una familia española necesita más de 7 años y medio de su salario para poder pagarla íntegramente. En 2007, antes del pinchazo de la burbuja, alcanzó el máximo, que llegó a ser de casi 9 años y medio para pagar la totalidad de una casa, y el mínimo en el año 1987, cuando los españoles dedicaban casi 3 años a pagarla. Además, el mismo año en el que se compra una casa se llega a destinar casi el 39% de los ingresos, y este es el mayor esfuerzo de los últimos 12 años, algo que no veíamos desde mediados del 2011. Hablamos de un 39% cuando lo razonable, dicen los expertos, es destinar el 30% de los ingresos a pagar una casa. Las provincias donde más dinero se destina a la compra de una vivienda son por este orden: las Islas Baleares, 18 años de salario bruto para pagarla; Madrid con 9,3, Cataluña y el País Vasco con 8,9 y 8,1 respectivamente. En el otro extremo, Murcia con 5 años de salario bruto y La Rioja y Castilla-La Mancha con 5,3. Así que más de 13 años de diferencia entre unas comunidades y otras, Javier. Gracias, Patricia. Enseguida vamos a estar, por cierto, en Baleares, el lugar de España donde las familias tienen que hacer mayor esfuerzo, pero ante esta situación, claro, estábamos hablando de posibles medidas que obviamente tardan un tiempo. Un edificio de viviendas, un chalet, lo que sea, una casa no se construye de la noche a la mañana, ni las medidas de adaptación del suelo, todo lo que fuese necesario. Y entonces, a día de hoy, alguien que está buscando vivienda, ¿qué hacer? O sea, alguien, por ejemplo, que no tiene ahorro suficiente para comprar una vivienda, que vive de alquiler, pero ve los alquileres disparados. ¿Qué solución le queda, Beatriz? Esa es la gran pregunta. Si no tiene ahorros, no va a poder acceder a un mercado en compra, porque las entidades bancarias, es verdad, habéis mostrado los datos del esfuerzo, cómo ha crecido el esfuerzo, ¿no?, de los españoles a la hora de comprar una vivienda, pero hace apenas 1 año, 2 años, ese esfuerzo estaba por debajo del 30%. Ha crecido como consecuencia del encarecimiento de la financiación, porque el acceso a la vivienda va ligado a esa financiación, y ahora no solo hay menos créditos, sino que además es más caro. ¿Qué ocurre? Entonces se tienen que refugiar en el mercado del alquiler. Por todo lo que hemos comentado, ese mercado del alquiler en España a nivel de oferta es muy pequeño, porque es un mercado que en España no se ha desarrollado, y la oferta que hay está en manos de particulares que, bueno, pues como comentábamos, en cierta manera están desprotegidos, y en las grandes ciudades está la demanda que hace que se encarezca esa oferta. ¿Quién puede acceder a la financiación? Perfiles solventes. Perfiles solventes. También hay que tener en cuenta que tenemos que ser conscientes que la situación que hemos vivido en los últimos años era anómala. O sea, el precio del dinero a coste cero era algo que no podía continuar en el tiempo sine die, que se ha encarecido, y que es verdad que ahora estamos asistiendo a esas subidas tan fuertes. Llevamos más de 10 subidas de tipos de interés en 1 año. Esto en otro contexto económico vimos lo que supuso. Y sin tener claro del todo qué va a pasar con los tipos, aunque se esté frenando, pero estamos viendo que evidentemente hay gente que lo está pasando muy mal, pero como es menos la gente que ha accedido a la financiación, y además mucha de ella ha accedido con tipo fijo, no se está sufriendo como lo que en otras condiciones hubiera supuesto esta situación. Y luego yo creo que hay que insistir también, creo que tenemos que, además de todas las medidas que hemos dicho para desarrollar vivienda, para mejorar el acceso y demás, tenemos que trabajar en nuestro país por mejorar la cultura financiera de la población y por la cultura del ahorro, porque vivimos en una sociedad en la que, bueno, pues para muchas personas es más valioso pues vivir determinadas experiencias
con determinado nivel de vida que ahorrar de cara a esa vivienda, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que no es solo que los promotores, que los inversores, que la administración, etcétera, o sea, también necesitamos cultura financiera, cultura del ahorro, porque no siempre se necesitan grandes cantidades de dinero para invertir en una vivienda. Julio, le preguntaba a Beatriz qué hacer a día de hoy para una familia que esté ante esta dicotomía ahora mismo de qué hacer realmente con la vivienda. Me interesa tu perfil de catedrático emérito de Geografía Humana, porque muchos lo que se plantean, y lo vemos, van creciendo cada vez más todo el extrarradio de las grandes ciudades, y cada vez ese extrarradio es más grande y llega a otras provincias. El problema, perdona, es que muchas veces gente que a lo mejor se plantea volver a otras capitales pequeñas, a provincias, tiene el problema del empleo, por otro lado, que también comentaba Beatriz antes. O sea, que tampoco sería solución de decir, me voy a otro lugar, dejo la gran ciudad y tengo vivienda más asequible. Sí, bueno, lo primero, yo volvería a la idea de manejar los conceptos y aclararlos, ¿no? Es muy diferente la vivienda en compra de la vivienda en alquiler, desde el punto de vista de la necesidad, ¿eh? Una vivienda, efectivamente, esos datos que veíamos, hace falta 8 años para pagar la vivienda, etcétera, pero no solamente es para pagar la vivienda, se está constituyendo un ahorro, un patrimonio, se está haciendo una inversión. O sea, se está haciendo algo más que satisfacer la necesidad de alojamiento, que es lo que ampara la Constitución. En ese sentido, bueno, pues ahí tenemos, está muy bien, si el que pueda comprar una vivienda, las generaciones hasta ahora, de los últimos 60 años, hemos vivido ese proceso, y que el 90% de los hogares seamos propietarios de la vivienda tiene muchas ventajas sociales, personales y sociales. Ahora bien, estamos ahora mismo en una situación en la que seguramente hay que recurrir al alquiler, pero hay que encontrar un alquiler asequible. La vivienda digna y adecuada. La adecuación pues es la localización, es el programa de la vivienda, el tamaño, etcétera, pero es sobre todo el precio, ¿no? Y entonces ahí tendríamos que recordar que la inversión pública en España en política de vivienda es ínfima. En los últimos 3 años se ha multiplicado por 5. Estamos en 3.500 millones gracias a los fondos europeos. Pero es que si nos retrotraemos 3 años y miramos los 20 años anteriores, estaba en torno a los 600 millones. Ahora que estamos en 3.500 millones, estamos en el 0,7% del presupuesto nacional, que es como 5 veces menos de lo que se invierte o se dedica en Francia o en el Reino Unido. Con lo cual, hay un déficit presupuestario en tema de vivienda enorme. Tradicionalmente se ha pensado que ese dinero tiene que ser para construir más viviendas, y no es necesariamente así. Podemos hablar de reforma, por ejemplo. Podemos hablar de reforma, podemos hablar de adecuación, podemos hablar de hacer una política de consenso con los propietarios, pequeños propietarios de vivienda, como decía Beatriz, dándoles seguridad, dándoles garantías, y seguro que eso haría bajar los precios. Seguro que eso haría bajar los precios, con un gran pacto con esos pequeños propietarios, fiscal, subvencionando a los alquileres, a los ciudadanos que necesiten subvención, etcétera, con el patrimonio existente, invirtiendo en mejorar ese patrimonio, porque el tema, vuelvo a repetir, es muy complejo y muy desconocido. En el barrio de Chamberí, vivienda nueva, rehabilitada, reformada, renovada, está a 14.000 euros metro cuadrado, 14, 16. En el barrio de Chamberí hay infravivienda. O sea que cuando se dan estos datos y de precios, ha subido el alquiler, ha bajado el alquiler ¿de qué? ¿De qué estamos hablando, ¿no? Entonces, insisto, no hay información y no es porque no se pueda tener. Yo, en este sentido, comentabas el tema reforma, yo diría más bien rehabilitación, por lo que comentaba Julio, tenemos un parque muy obsoleto, está en manos de particulares, y cuidado que vienen directivas de la Unión Europea muy interesantes. En el año 2033 no se podrán alquilar viviendas que tengan un certificado energético D, o sea, bajo. Esto supone una adecuación, hay que utilizar esos fondos europeos, pero es que además esto ayudaría el vincular esas ayudas, a lo mejor un alquiler más asequible a muchos propietarios particulares, pero también a grandes propietarios e incluso a profesionales les interesaría.
pero vemos que es un tema que no avanza, o sea, no dejamos de hablar de colaboración público-privada, de rehabilitación, de fondos europeos, etcétera. Se hacen muchas banderas, pero la situación sigue siendo la misma. Claro, eso vamos requeriría... a conocer, perdona, Julio, vamos a conocer casos concretos. Bueno, siguiendo con datos, esta semana uno de los principales portales de vivienda en España también contaba que el precio del alquiler ha subido de media casi un 8% durante este verano. Es la mayor subida en los últimos 3 años en ese tercer trimestre, pero es que tanto en Canarias como en Baleares la subida media ha rondado el 20% aproximadamente. Nos escucha en Baleares Carlos Rizo, que es profesor allí en las islas. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto cuesta ahora mismo un piso medio, un apartamento así sencillo al que se puede ir un profesor a vivir durante el curso en las islas? Bueno, pues el tema de la compra es bastante complicado. Aquí a partir de los $500.000 de euros, pisos de una habitación, 40, 50 metros cuadrados, es lo que se ve en los portales, en los balcones, pisos, pues bueno, bastante difícil de acceder si no eres un gran inversor pero bueno, los particulares bastante complicado. Como decía antes la compañera, necesitas unos ahorros previos muy altos. Claro, hablamos de un sector, el tuyo, profesores, que muchas veces, pues a lo mejor en muchos casos son interinos, cubren bajas, están solo durante un curso. Tú que eres portavoz también del sindicato AMPE de profesores, los casos más extremos que conoces a tu alrededor, de qué han tenido que hacer algunos compañeros para poder pasar el curso en Baleares. Bueno, aquí cada día nos llega solicitudes de ayuda y, bueno, extremos, pues hace 2 años, por ejemplo, tuvimos un compañero que estuvo 3 semanas, si no me equivoco, haciendo una sustitución, trajo su coche de otra isla, pernoctaba en el coche y se abonó a un gimnasio para poder acceder a los vestuarios y asearse durante 3 semanas. Y estamos hablando de un funcionario de la administración que presta servicios públicos. Después también hay muchísimas familias que tienen su puesto de trabajo aquí, pero no tienen una casa en propiedad, alquilan, y los alquileres van por curso escolar, septiembre, junio. Entonces, es complicado. Luego tienen que buscar un alquiler para los meses de verano y bueno, esto es la tónica que hay aquí, son las condiciones que hay aquí. En Baleares, en gran medida, lo comentábamos antes aquí en Plató, uno de los problemas es el alquiler de vivienda turística, y luego también veíamos los datos de cómo se dobla esa indicación o esa recomendación de que no se superen el 30% de los ingresos totales para vivienda, porque en Baleares se destinan de media hasta el 60%. Carlos, ¿cómo afecta esto a la educación? El hecho de que los profesores estén en las islas ahora mismo en esta situación, sabemos que pasa también en Canarias, en otros puntos, por situaciones también muy similares a la que nos estás contando desde Baleares en este caso. ¿Cómo afecta en las aulas? Bueno, aquí de hecho a día de hoy llevamos 1 mes y medio de curso y faltan más de 20 docentes y hemos tenido que introducir a docentes de diferentes especialidades a cubrir una especialidad que no es la suya por las necesidades del sistema que hay ahora mismo. Es que los profesionales no quieren venir por el simple hecho de que no tienen unas buenas condiciones de vida. Bueno, no es que no sean buenas, es que son bastante malas. Inasumibles, vaya. Nosotros desde el... Perdón. Inasumibles, digo, que las condiciones directamente es que no pueden afrontar el coste sí, es que estamos hablando de que necesitan bastante más del 50% de sus sueldos solamente para el alquiler. Después hay que tener en cuenta pues la compra de cada mes, si tiene una letra de coche, hay que poner combustible al coche, es que prácticamente le sale a pagar. Cuando es a un curso escolar, si es a una sustitución de 1 mes, pues ya es inviable. O sea, los docentes no quieren venir, los que están aquí tampoco pretenden estabilizarse aquí porque las condiciones no son buenas, siempre buscan otros destinos más favorables a su calidad de vida. Cada año asumimos una fuga masiva de docentes y para cubrir esas vacantes pues la gente no quiere venir, es normal, es comprensible. Pues es el testimonio directo de un problema muy complejo, como estábamos diciendo, pero además con muchas repercusiones, más allá de lo que es la vivienda en sí, que ya es suficientemente grave, como estamos viendo en este caso, en la educación en Baleares, pero podríamos trasladarlo a otros muchos puntos de España y a otros muchos sectores similares. Carlos Rizo, portavoz del sindicato AMPE, profesor en Baleares, gracias, buenas noches. Muchas gracias. Para acabar esta cuestión aquí en Plató, quería preguntaros a los dos, haciendo las cosas bien, que ya hemos visto que no se están haciendo y que ni siquiera tenemos el diagnóstico, ¿cuántos años tendrían que pasar para que la situación mejorase un poco?
sea, yo creo que es una pregunta que está en la calle, que está en las familias, de decir, bueno, ¿y esto Yo hasta diría cuándo? que más que cuántos años, qué cosas tienen que pasar. Por ejemplo, en esto que estábamos hablando de la dificultad de encontrar una vivienda o de poder acceder a una vivienda en las islas, habría que preguntarse cuál es la causa. Seguramente en Baleares, seguramente con toda seguridad, ha habido planes generales que han programado suelo, han clasificado suelo, han calificado suelo para construir viviendas para que viva la gente permanentemente. No turístico, no vacacional. Estas viviendas se están destinando a otra cosa, con lo cual ahí hay un fraude, hay un fraude que se está permitiendo, que se permite. Bueno, entramos en conflictos importantes, serios, sobre el derecho a la propiedad, la función social de la propiedad, etcétera. Pero en todo caso, y pasa lo mismo con el B&B en muchas otras ciudades. Málaga es uno de los casos más significativos de los últimos años. Se está pervirtiendo la idea, lo que el urbanismo concibió para esa ciudad. ¿Por qué? Porque hay una actividad, unos intereses económicos, una actividad económica que nadie se atreve a corregir, ¿no? Y bueno, pues mientras no se corrijan esas causas, no es que van a pasar muchos años, todos los años, y la cosa irá peor, claro. Y así brevemente, la situación no va a mejorar. De hecho, creo que va a empeorar porque se están tomando las medidas contrarias y, salvo acciones muy concretas en determinadas grandes comunidades, no se están tomando las medidas. Yo creo que lo más urgente, como ha comentado Julio, es ese presupuesto de vivienda que tiene que ser el doble de lo que tenemos ahora. Esos 600 millones que comentaba Julio es lo que tiene de presupuesto Viena, que siempre se nos pone como ejemplo, y es el presupuesto que hemos tenido en los últimos años. Solo la ciudad de Viena. Solo la ciudad de Viena. Si queremos realmente resolver el problema, necesitamos más dinero público, muy de acuerdo, no solo para construir, sino para mejorar ese acceso a la vivienda y conseguir atraer la inversión y actuar en materia de empleo. Beatriz Toribio, Julio Vinuesa, gracias a los dos. El problema es complejo y, bueno, no nos queda muy buen sabor de boca, pero es lo que hay. Sí que es importante también, me quedo con ese mensaje de aprender también las propias familias a administrarnos de otra manera, por decirlo así, tener esa cultura también del ahorro.